empezar con la grabación. Entonces, muy buenas tardes para todos. Tengo el gusto de presentar en la tarde de hoy una charla, que así le hemos denominado a este evento, una charla con una de nuestras egresadas del programa académico de Tecnología Química de la Universidad del Valle C de Yumbo. Su nombre es Claudia Patricia Granja. Ella es egresada del programa. Actualmente está como estudiante del programa de Química en la Universidad de Santiago de Cali y bueno, se encuentra laborando en la empresa Abbott. Entonces, después de este pequeño comentario sobre su trayectoria, pues ella les contará un poco más cómo ha sido esta experiencia de ser egresada actualmente, de su vida académica, de su vida laboral, incluso de su vida personal. Y les va a compartir, pues, como les mencioné en la invitación, acerca de un premio que obtuvo recientemente en este año 2021, en el mes de junio en el que nos encontramos, salieron los resultados de un premio que ganó producto de una presentación académica o de investigación, pues más específicamente en el área de las iminas y la síntesis orgánica combinada con la síntesis y la catálisis inorgánica. Espero haber hecho como un resumen bien de la parte pues que ella ya nos contará un poco de su experiencia y bueno, sin más preámbulo pues les dejo de compartir aquí la presentación para ir de paso a nuestra invitada de hoy que es Claudia Patricia Granja. Muchas gracias, profesor, por la invitación. Para mí es un gusto asistir a este conversatorio pues con todos los chicos que están iniciando su parte académica en la química. Que es, pues, en mi parecer, pues es una, es una buena decisión. Bueno, me gustaría, no sé, conocerlos también un poco a ustedes. No sé si podrían presentar sus cámaras para saludarlos y, bueno, y poder continuar. Si no, no hay problema. Bueno, por acá estoy nuevamente yo, los he puesto en vista de galería por si les gustaría salir, si no van a aparecer sus nombres en pantalla. Listo. Yo creo que no quieren aparecer. O bueno, cuando tengamos la sesión, pues ya ellos se sentirán más en confianza. Y claro que sí. Bueno, como les comenté. Yo no aparezco porque es que ando por fuera. Ah, ok. Me da pena. Listo, no hay problema. Muchas gracias por comentar. Listo. Igual la idea es que se sientan muy cómodos, que durante la charla pues, me hagan preguntas y podamos interaccionar mucho. Este espacio es para ustedes. Listo, como les comentó el profesor, mi nombre es Claudia Patricia Granja Banguera. Nací en Cali, pero gran parte de mi niñez la viví en el Cauca, específicamente en Puerto Tejada, y decidí trasladarme para el Valle del Cauca para continuar mis estudios. Entonces era en primera instancia ingresar a la Universidad del Valle. Ingresé, pero no quedé a ingeniería química. Sin embargo, seguí buscando y me di cuenta que en las sedes, pues, las inscripciones pues, no se cerraban tan pronto como en Univalle. Y me di cuenta pues, que la sede de Jumbo tenía la tecnología química, pues era un tema que yo quería pues, estudiar. Ahí decidí tomar la decisión de ingresar a la Universidad del Valle C de Yumbo. Afortunadamente, pues quedé y inicié mis estudios en la sede. Este tiempo, pues fue una experiencia de mucho aprendizaje, de muchos retos. Pues bien sabemos que pues, se presentan pues, situaciones que uno va avanzando y superando a medida que vamos madurando y creciendo. Al principio pues no es fácil. Y pues también tuve la oportunidad en segundo semestre de ingresar al grupo de atletismo. ¿Sí? Y bueno, y luego
se dio la oportunidad de asistir a 2 eventos de competencias de intersedes, donde pude participar en diferentes categorías, como 100 metros planos, salto largo, 400 metros y 400 metros en relevos, donde se dio la posibilidad pues, de obtener también pues, medallas, que pues también es una satisfacción muy grande haber tenido pues esta experiencia, ¿sí? Yo ingresé a la sede en el 2013, en el segundo semestre del 2013, y me gradué en el 2017. Bueno, con esto, pues finalizando el semestre con la sede, se dio la posibilidad de realizar mis prácticas en laboratorios Abbott, que es una industria que se encarga de fabricar medicamentos y cosméticos y también alimentos nutritivos. Terminé mi práctica y se dio la posibilidad de iniciar laboralmente en esa empresa. Desde ese entonces pues me encuentro laborando en la empresa y al mismo tiempo tomé la decisión de iniciar la carrera profesional estudiando química de noche en la Universidad Santiago de Cali. Pues se me permitía y se me facilitaba pues por los horarios laborales que tenía. Bueno, ahí en la Universidad Santiago inicié pues con homologación y pues ahora ya me encuentro finalizando ya la carrera y estoy terminando de desarrollar la tesis para poderme graduar. El trabajo de tesis, se dio la oportunidad de exponer avances en un evento internacional que se realizó entre el 30 de mayo y el 3 de junio. El congreso fue realizado y organizado por la Asociación Americana de Electroquímica, la cual es una asociación internacional muy importante en este tema, ¿sí? Pues se encontraba celebrando era la 239 reunión de la ACS y pues yo me presenté en la categoría de estudiantes con mi póster pues explicando avances de mi tesis. La presentación pues tuvo muchos retos y principalmente pues porque debía ser en inglés y pues mi nivel de inglés pues no es pues tan bueno, entonces tenía bastantes retos por asumir y cumplir. Sin embargo, eso no fue un obstáculo pues para poder realizarlo. En este evento fueron 36 países los que se presentaron. Bueno, y Colombia estaba representado en la gráfica de torta, una línea muy chiquitica. Y bueno, encontraban dos universidades más de Bogotá. Y las demás universidades pues eran de los otros países, con una gran representación pues de China, de Estados Unidos, Canadá, Suiza, bueno, y esas grandes potencias. Bueno, entonces me presenté y a continuación les voy a mostrar el trabajo que realicé. Y para la sección de estudiantes, pues se hace una premiación a los mejores 3 pósters. Al día siguiente de terminar la reunión, el 4 de junio, me llegó un correo pues indicando que el póster había quedado en el segundo lugar, lo cual fue una emoción muy grande. Pues no era de no creer, pues porque siempre se presentan muchas personas, personas pues que con su lengua nativa, que manejan muy bien el inglés, que es como la principal inseguridad que uno tiene. Y en primer lugar pues quedó un estudiante de la Universidad de Iowa de Estados Unidos,
En segundo lugar quedé yo y en tercer lugar quedó otro estudiante de Estados Unidos. Bueno, entonces ahora les voy a Bueno, presentar. mientras Claudia se prepara para la presentación, quiero mostrarles lo que nos comentaba Claudia en una pequeña diapositiva. Y es que, como lo estamos viendo en este momento en pantalla, ella hizo parte de este encuentro digital, pues dada la pandemia que actualmente vivimos del COVID-SARS-2, o mejor conocido como COVID-19, ella realizó un encuentro digital donde se presentan trabajos por esta sociedad química que vemos en pantalla, que es la Sociedad Electroquímica de los Estados Unidos. Entonces, la ACS. Y en ese marco, pues, de esta Sociedad Electroquímica de los Estados Unidos, se realizó el 18º Encuentro Internacional de Sensores Químicos, que es un área, pues, perteneciente a esta área, de todas las áreas de la química que existen, que es la química analítica. Hay un área específicamente que es el área electroquímica, que combina aspectos de físico-química y combina aspectos de la química analítica. Entonces, en este encuentro internacional de sensores químicos, pues ella presentó este trabajo de manera digital en los Estados Unidos, y el título del trabajo, pues como se pueden dar cuenta y lo mencionó Claudia, es Síntesis y estudio comparativo de los óxidos derivados de ese metal. Ay, qué pena. De los óxidos derivados metálicos, de esos dos metales que son el cobre 2 y el níquel 2, y se hacen basados en esos ligandos modificados llamados hidrotalcitas, que ya nos contará un poco a continuación qué son este tipo de compuestos y pues cuál fue la propuesta que presentó y de la cual pues representó nuestro país, representó la institución en la que actualmente está estudiando, y pues como egresada es un orgullo de nuestra Universidad del Valle y más específicamente la sede YUM. Entonces, pues es un reto bien interesante que pues quiero hacerlo público en este momento, felicitar a nuestra egresada porque, como lo menciona ella, no es fácil. Primero, realizar una ponencia en inglés. Segundo, presentarse a un evento internacional como ella lo menciona en Estados Unidos, y compartir esta experiencia con personas que podían llegar de cualquiera de los países pues que hacen parte de la sociedad, y más aún pues de las personas nativas. Y tercero, pues ganar un premio ubicando el segundo puesto en la modalidad de póster. Normalmente estos eventos de investigación pues tienen varias modalidades. Una son las ponencias, que es más o menos hacer algo como lo que estamos haciendo, y otra es exponer un póster. Entonces, creo que es un mérito que ya lograron, y pues disfruten de esto que nos va a compartir a continuación. Muchas gracias, profesor. Listo, entonces a continuación les voy a enseñar el póster pues, que quedó en el segundo lugar. Compartir pantalla. Compartir, listo. Uy. Listo. Ahí ven la pantalla. Sí, ahí se ve bien. Listo. Bueno, entonces, como les comentaba, el póster fue pues enfocado, o más bien titulado Síntesis y estudio comparativo electroquímico de óxidos metálicos mixtos derivados de hidrotalcitas modificados con cobre 2 y níquel 2. Bueno, aquí pues se encuentran mis dos tutores que están dirigiendo mi tesis, y otros dos colaboradores pues, que nos apoyaron mucho pues, en la caracterización de estos materiales sintetizados. Como les comentamos, pues se presentó en este congreso y en la modalidad de póster en la sesión de estudiantes. ¿Sí?
Bien. Pues no se vayan a asustar. Pueden hacer las preguntas que quieran, las dudas que tengan, que para eso estamos. Entonces, antes pues, de comenzar, estos óxidos metálicos mixtos, pues que mencionamos acá, pues son materiales que tienen múltiples aplicaciones. Entre ellas, pues se utilizan como catalizadores en síntesis orgánica, ¿sí? Que de hecho es pues la aplicación que pues nosotros le estamos dando. Esa síntesis orgánica, pues en la que estamos enfocando, pues es la síntesis de iminas, ¿sí? Las iminas son ese tipo de compuestos que están formados por un enlace carbono-nitrógeno y se forman principalmente por la condensación entre un carbonilo y una amina primaria en medio ácido y pues dando la eliminación de agua. Estos grupos iminas también son conocidos también como bases de Schiff en honor a Hugo Schiff. Este tipo de síntesis pues se dan principalmente por un sistema energético de reflujo usando catalizadores heterogéneos, ya sean ácidos minerales o ácidos orgánicos, y generalmente tienden a durar mucho tiempo, entre 6 horas, 4 horas, pues en reflujo, ¿sí? Entonces, lo que nosotros buscamos es una alternativa, una nueva alternativa de síntesis, pues reduciendo ese tiempo, obteniendo buenos rendimientos, y ahí donde se usan los óxidos metálicos como catalizadores, ¿sí? Sustituyendo los óxidos, los catalizadores homogéneos. Bueno, ¿por qué sintetizar bases de Schiff? Resulta que este tipo de grupo, este doble enlace que tiene ese compuesto, pues les da muchas propiedades, lo que le da aplicaciones en la química de coordinación, se han reportado con alta actividad biológica, han sido utilizados también como catalizadores, también se han reportado aplicaciones como inhibidores de corrosión, aplicaciones en la fotoquímica, y también pues hay sustancias que tienen propiedades luminiscentes. Esas aplicaciones pues lo hacen un producto de alto valor agregado y adicionalmente pues tienen una aplicación pues en la química, en la industria de la química fina. Sí. Entonces esta síntesis, como les comenté, pues se realiza por medio de la catálisis heterogénea usando los óxidos metálicos mixtos y empleando radiación de microondas como medio energético. Ya no vamos a utilizar el reflujo, pues que la reacción dura 6 horas, 4 horas hasta 12 horas según los reportes científicos, sino que la radiación de microondas también nos permite reducir ampliamente ese tiempo, hasta 5 minutos, 20 minutos, teniendo en cuenta nuestra parte experimental y lo reportado en los artículos. Y pues utilizando un catalizador heterogéneo, pues que tendríamos la posibilidad de recuperarlo. ¿Sí? Los óxidos metálicos mixtos han sido utilizados también como catalizadores en otras síntesis orgánicas, en otras reacciones orgánicas, como lo es la adición de Michael, la condensación aldólica y la reacción de Gerber. ¿Sí? En sí, estos compuestos pues están constituidos por átomos de oxígeno en esta oxidación 2-, con átomos, con elementos metálicos. Lo que les da la característica de mixtos es que tienen diferentes metales. Se pueden formar a partir de diferentes minerales. Entre esos minerales se encuentran las hidrotalcitas. ¿Sí? Esta estructura hace referencia a las hidrotalcitas, que también son conocidas como hidróxidos dobles laminares. Entonces se llaman hidróxidos porque esta capa que ustedes ven aquí, la capa gris, está constituida
por unos complejos octaédricos, ¿sí? Donde el centro metálico puede ser un metal de estado de oxidación +2 o +3 y está ligado o complejado con grupos hidroxilos, ¿sí? Aquí como lo pueden mostrar. A6 están coordinados a 6 grupos hidroxilos. Listo. Para que estas láminas se puedan estabilizar entre ellas, debido a que tienen una carga parcial positiva, es necesario que entre ellas hayan aniones, ¿sí? Y moléculas de agua que permiten la estabilización de estas dos capas. Aquí como podemos ver, aquí está el metal 2 más, el metal +3 y el grupo de hidroxilo, y podemos ver que tiene una carga parcial positiva. Entonces es necesario tener una carga negativa para que se puedan estabilizar entre ellos. Pues esta región se le conoce como lámina o capa, y esta es la región interlaminar. Entonces, inicialmente pues se sintetizan estos compuestos, que son hidróxidos, y luego pasan por un proceso de calcificación para formar finalmente los óxidos metálicos mixtos, ¿sí? Este cambio permite que estos materiales mejoren algunas propiedades como lo es el área superficial, la porosidad y muy importante pues la disfuncionalidad ácido de bases de Lewis que pues permiten pues que se pueda dar esta reacción, ¿sí? Bien. Entonces, luego pues ya continuamos con la metodología, pues donde se explica cómo se sintetizaron las hidrotalcitas y cómo se sintetizaron los óxidos metálicos mixtos. Pues hay diferentes metodologías para sintetizar las hidrotalcitas, pero nosotros empleamos el método de coprecipitación, la cual consiste en una adición controlada, un goteo controlado de las sales de nitratos de los metales de interés a una solución de carbonato de sodio, ajustando el pH a 10 a una temperatura constante de 60 grados. Esas condiciones son muy importantes porque a esa temperatura pues, se favorece la formación de la hidrotalcita, y al pH 10 pues, también se favorece la formación de los hidroxilos. Si tenemos un pH tal vez más bajo o más alto, pues no se va a favorecer de la misma manera la formación de los complejos octaédricos. Aquí, bueno, aquí me faltó resaltar que las hidrotalcitas convencionales pues están compuestas por magnesio y aluminio, donde el magnesio es el metal con estado de oxidación 2 más y el aluminio el estado de oxidación 3 más. Y porque aquí mencionamos cobre 2 y níquel 2. Entonces lo que nosotros realizamos fue sustituir una parte del magnesio 2 más por cobre y en los otros materiales por níquel, pues para ver si la presencia de un nuevo metal pues va a favorecer la reacción de síntesis de bases de chip, y pues también comparar la presencia de cobre y níquel. Entonces en sí, en los óxidos metálicos mixtos y en las hidrotalcitas tendríamos magnesio, aluminio, cobre, o magnesio, aluminio y níquel. ¿Listo? Ay, perdón. Luego de terminar la titulación con las sales de los metales de interés, pues se llevan a un proceso de maduración durante durante 24 horas a 60 grados. Luego, pues ahí ya durante la titulación se ve la formación de los sólidos, y durante la maduración pues se espera y se espera la formación de los cristalitos para que se estabilice. Posteriormente, finalizada esta etapa, se lavaron muy bien, y se recolectó el sólido, se lavó con abundante agua y se llevó a 105 grados por 24 horas para secar. Y finalmente, pues ese material
se calcinó a 400 grados por 5 horas para ahora sí obtener los óxidos metálicos mixtos. Bueno, aquí pues se enseña un poco la metodología que se utilizó para las pruebas electroquímicas una vez sintetizados sus materiales, donde lo que se hizo fue una celda electroquímica donde el electrodo de trabajo pues era un electrodo de carbono, un electrodo de pasta de carbono, donde esta era la composición. 55% grafito, 20% de aceite mineral y 25% de los óxidos metálicos mixtos. Como electrodo de referencia se usó un electrodo de plata color de plata y como electrodo auxiliar un electrodo de platino. Estas pruebas se realizaron en dos medios diferentes. En uno pues, se utilizó hidróxido de sodio 0.1 molar y en el otro cloruro de sodio 0.05 molar. Bueno, en este caso, pues se alcanzaron a presentar resultados del cobre y viendo su comportamiento en estos dos electrolitos. Listo, una vez pues sintetizados estos materiales, pues es necesario realizar la respectiva caracterización pues para poder identificar si están bien sintetizados y y poder identificar pues, los materiales. Entonces, a las hidrotalcitas se identificaron por tres técnicas y los óxidos metálicos mixtos pues, se identificaron por difracción de rayos X y electroquímica. Entonces, aquí es donde se muestran un poco esos resultados pues, preliminares. Aquí vemos en la figura 1 tenemos un difractograma, ¿sí? Que, bueno, esta técnica pues se fundamenta en el fenómeno de difracción de los rayos X y es muy utilizada para la caracterización de materiales principalmente cristalinos. Entonces, los patrones los patrones de hidrotalcitas presentan esos 7 picos principales con estas mismas formas y en estas mismas posiciones. Entonces, este fue el difractograma que utilizamos para las hidrotalcitas y pues esto nos indicó que pues sí habíamos sintetizado bien el material. Aparte de ello, a partir de esa técnica pues podemos determinar diferentes propiedades como lo son el tamaño del cristalito, el tamaño pues de la celda, ¿sí? Y también fue caracterizado el óxido metálico mixto, ¿sí? Miren la diferencia de calcinar la hidrotalcita, cómo cambia el patrón de rayos X. Al disminuir los picos, eso indica que este material es menos cristalino. Y estos picos que se representan aquí pues, son característicos del óxido de magnesio, pericracio, y no se ve la formación de los otros óxidos metálicos mixtos, que son los que esperamos como óxido de aluminio, óxido de cobre o bueno, óxido de níquel. Y pues esto indica que hubo una disminución en la cristalinidad y formación de material amorfo, es decir, material no cristalino. Por ese motivo pues no lo vemos aquí representado en este difractograma. Bueno, como conclusión de esta gráfica, pues aquí nos indicó que sí habíamos formado las hidrotalcitas y sí habíamos obtenido los óxidos metálicos mixtos. A las hidrotalcitas también se les realizó análisis por IR, ¿sí? Pues como ustedes pudieron ver en la estructura, pues hay puede haber formación de puentes de hidrógeno, hay formación, están presentes los grupos hidroxilos y también hay vibraciones debidas al
pues, a los metales que tiene presente. Entonces aquí vemos, en esta banda ancha que vemos aquí, en 3.480 centímetros a la menos 1, pues se debe a la vibración de estiramiento. Sí, ahora no sé si lo puedo mostrar mejor. Okay. A la vibración de estiramiento de las moléculas de agua y también de los grupos hidroxilos, ¿sí? Y pues la banda ancha pues se ve a la formación de puentes de hidrógenos que pues se puedan dar entre estos grupos, ¿sí? También, bueno, aquí se ve también la vibración de torsión de las moléculas de aguas a 1.632 centímetros a la menos 1 y en 1.365 centímetros a la menos 1 se ve una vibración debida al grupo carbonilo. El grupo carbonilo, creo que no lo mencioné, pues es un anión y es el anión que tenemos aquí para que se puedan estabilizar las láminas, ¿sí? Entonces eso nos indica que pues entre las láminas se encuentra el carbonilo. También vale resaltar que aquí pueden ir otros aniones pues, con los que ustedes, bueno, hay una cantidad de variedad de aniones con los cuales se pueden sintetizar estos materiales. Y bueno, y en las bandas que se encuentran entre 800 y 400 centímetros a la menos 1, pues son de las vibraciones de los metales y a las vibraciones del metal con el oxígeno del grupo hidroxilo. Entonces, teniendo en cuenta la literatura, pues este espectro pues es muy característico de ese tipo de materiales. Finalmente, para las hidrotalcitas, pues se le hizo un termograma, donde aquí lo que se hace es hacer como un monitoreo de la pérdida de masa a medida que se aumenta la temperatura. Estos estudios pues, se usan para mirar la estabilidad del material y para ver la descomposición de los mismos. Entonces, en estos materiales es característico ver dos eventos principales, este que vemos aquí y este. Entre 50 y aproximadamente 250 grados, pues se representa una pérdida del 17%, ¿sí? Y esa pérdida se debe, cuando se activan esas temperaturas, esa pérdida se debe a la eliminación del agua que se encuentra entre las láminas, es decir, la hidrotalcita en este momento está perdiendo las moléculas de agua que se encuentran entre las láminas, ¿sí? Posteriormente se evidencia otra pérdida del 23%, y lo siento, debido a la pérdida de los iones carbonato y los hidroxilos de las láminas. Entonces aquí, en estas temperaturas, pues ya hay como una deslocación de la estructura de las hidrotalcitas. Es decir, ya no hay hidrotalcitas y esta estructura desaparece. Por ese motivo, cuando ya lo calcinamos a esa temperatura, que fue a 450, ¿sí? Se dio la formación de los óxidos metálicos mixtos y como se perdió la estructura cristalina, pues ya vemos la formación de otro patrón de difracción de rayos X que es menos cristalino y con la formación de material amorfo, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, ahora vamos con la parte electroquímica, pues como les comenté, aquí lo que se alcanzó pues, a mostrar fue el comportamiento electroquímico del óxido metálico mixto de cobre, modificado con cobre, en dos medios electrolíticos. Entonces, en principio, se utilizó pues, un electrodo de pasta de carbono sin modificar, es decir, sin adicionar óxido metálico mixto y obtuvimos
esta representación que vemos aquí en la línea naranja. Cuando modificamos el electrodo, cuando le adicionamos el material de óxido metálico mixto, pues hubo un cambio bastante grande en la corriente, ¿sí? Lo cual nos indicó de que el electrodo había sido modificado exitosamente, ¿sí? Adicionalmente, pues esto también nos da indicios de las propiedades electrocatalíticas que puede presentar este material, pues el cambio es bastante abismal. Posteriormente, pues se hizo la comparación de estos resultados en otro medio, que era cloruro de sodio 0.5 molar, ¿sí? Donde se pudo observar que aquí pues se ve como inicialmente como, se ve al principio pues se ve que hay una mayor energía, perdón, corriente para el medio de hidróxido de sodio, pero luego ocurre como una especie de solapamiento y presenta mayor corriente, una mayor pico de corriente para el medio electrolítico de cloruro de sodio 0.5 molar. Pues esto nos representó de que en este medio pues podríamos tener mejores propiedades electrocatalíticas que en el medio de hidróxido de sodio, ¿sí? Estas pruebas se realizaron por la técnica de voltamperometría cíclica, la cual consiste en aplicar un determinado potencial y pues se va viendo la señal representada por la corriente, ¿sí? Aquí pues se ven a la velocidad de barrido a la cual se hizo, que fue a 10 milivoltios por segundo, con un intervalo de barrido de menos 0.2 voltios a menos 1.9 voltios. Bueno, la cual se usaron estas mismas condiciones para los tres medios, para los dos medios electrolíticos. Entonces, bueno, finalmente aquí pues lo que mostramos era principalmente la caracterización de estos materiales y pues se encuentra todavía desarrollando la parte de aplicación en la síntesis de las bases de chip. Y bueno, y finalmente terminar la parte de electroquímica que pues que se encuentra. Entonces, este es el trabajo que me encuentro desarrollando pues en mi tesis y pues presentó pues los avances que tenía hasta el momento pues en el Congreso. Y pues como les comentamos, obtuvo el segundo lugar. Esta experiencia, como les comenté, fue un reto bastante grande por la cuestión principalmente del inglés. Entonces me tocó concentrarme mucho, escribir prácticamente la pronunciación en español para poderlo luego recitar. Fueron bastantes días de, de mucha dedicación pues para poder cumplir con esta presentación, que ya era el solo hecho de que fuera internacional y en inglés era el reto. Y pues no esperábamos adicionalmente pues tener este logro que pues representa mucho. Listo, pues no sé si tengan preguntas en cuanto pues, a la experiencia o al póster. Bueno, esta es la página de la Sociedad de Electroquímica, ¿sí? Aquí pues uno tiene la posibilidad pues, de ser miembro de estas sociedades donde dan también muchas becas, muchos beneficios. Y pues a los estudiantes como nosotros nos dan pues
ciertos descuentos para obtener la membresía, pues por si alguna le interesa. Y listo. Entonces con esto pues ya finalizamos la parte de la presentación del póster y pues no sé, me gustaría conocer pues preguntas que tengan en cuanto a todo lo que les he comentado de la experiencia y demás. Bueno, en primer lugar, darle muchas gracias a Claudia, que nos compartió un poco su experiencia acerca de pues todo esto que ha preparado y como ya lo mencionó, pues es un trabajo que está actualmente desarrollando. Entonces, en su trabajo de grado, digamos que cuando uno estudia una carrera profesional, eh, en este momento, pues hay carreras tecnológicas que tienen trabajo de grado, pero sobre todo pues se viven en los programas profesionales donde hay trabajos de grado y pues eso es, digamos, el trabajo y el fruto de un año de investigación o incluso muchos años más de investigación, ¿no? Hay veces que uno empieza desde quinto, sexto semestre a contactar al investigador, a mirar en qué tema va a trabajar, porque como les decía a los estudiantes de primer semestre, normalmente la química uno cree que es pequeña, pero antes al contrario, es muy amplia. Y Sí, de ahí se pueden salir muchos temas. El tema de las iminas que ella nos mostró, que son los compuestos y las aplicaciones, el tema de las hidrotalcitas, el tema de la electroquímica y la química analítica. En fin, hay muchos temas que salen. Incluso a mí me pareció esto una clase de inorgánica, de química inorgánica, lo que nos compartió un poquito Claudia cuando estaba mostrando los difractómetros de los espectros, los difractogramas y los espectros de FTIR y el TGA son, digamos, técnicas que utilizan específicamente los que trabajan investigación en el área de química inorgánica. Entonces, hay cosas y aspectos pues que se pueden, como ustedes lo ven, se pueden integrar en un solo documento. Entonces, no sé si nuestros estudiantes quisieran intervenir y comentar, preguntar, felicitar. No sé, vamos a ir viendo listo. las... Por ejemplo, aquí nos hacen una pregunta muy interesante y es, ¿qué mensaje puedes enviarle a los estudiantes del programa de tecnología en química de la Universidad del Valle Ceyum? A los que empiezan, a los futuros y a los que están terminando. Bueno, principalmente como jóvenes tenemos una responsabilidad muy grande. Más adelante nosotros somos los que vamos a estar llevando la rienda del mundo, del país. Y como químicos, como estudiantes, como profesionales, como académicos, como colaboradores, en el área de la química tenemos una responsabilidad social muy grande. Nuestra carrera es una carrera muy interdisciplinaria que está pues que actualmente pues es muy importante y debemos tener como esa responsabilidad social, más que un crecimiento, bueno, más que algo individual, es enfocar nuestra carrera a nivel social. ¿Qué podemos hacer nosotros como químicos para poder dar soluciones a las problemáticas actuales? También motivarlos mucho, es una carrera muy bonita, donde aprendemos demasiadas cosas y bueno, es un camino eh, pues no tan sencillo, hay dificultades, pero pues se pueden ir sobrellevando y vamos conociendo muchas otras cosas. Por lo menos en mi caso, yo ni siquiera conocía que habían maestría, no conocía que habían doctorado, no sabía qué era. A medida que uno va avanzando, va conociendo que la investigación está conformada de ello y pues a las personas que les gusta pues pueden encaminarse por ese lado y pues en cuanto a la industria también. Entonces mi mensaje es ese, como químicos tenemos una responsabilidad social muy grande, así que motívense pues para que podamos responder y total motivados con todo.
Ok, Claudia, ya que mencionas ese tema de la responsabilidad social, una de los aspectos a tener en cuenta para la responsabilidad social es la responsabilidad con el medio ambiente. Ujú. Y justamente este tipo de propuestas, porque digamos uno se preguntará, bueno, ¿y todo este trabajo para qué podría servir? Sí, señor. ¿Sí? Entonces tú lo mencionaste, pero de pronto no cualquier persona sabe de común, pues, cómo tener responsabilidad ambiental en este tema. Entonces, por ejemplo, justamente en las bases de chip, que es esto, donde participan estos MMO, que son los óxidos producto de las hidrotalcitas, hay dos maneras de sintetizarlos. Una es la biológica, que actualmente se hace. Entonces, por Ujú. ejemplo, la vía biológica para obtener bases de chip es lo más sencillo es cuando se oxida una manzana o una fruta. Entonces, yo cuando les doy este tema a los estudiantes, les digo, bueno, ustedes han visto cuando uno pela una manzana o una fruta y se pone negrita o se pone de un color café, ese color, ese cambio en la coloración se deben a un proceso biológico que ejercen unas moléculas llamadas enzimas y de esa manera, pues, se obtiene la base de chip, que es ese compuesto pardo, café, como le quieran llamar, Sí, o señor. rojizo, ¿sí? Ese compuesto se llama imina o base de chip, mejor conocida como imina base de chip. Está el proceso biológico, pero desafortunadamente en la síntesis orgánica, pues no tenemos las enzimas que se oxidan así de facilito, como cualquier fruta que se oxida, y entonces nos toca recurrir a ácidos minerales para hacer este tipo de síntesis. Entonces el ácido más común actualmente usado es el ácido cítrico, pero Ok. aún así ese tiene unas desventajas para el tema de el tratamiento y hay otros ácidos que ese no es mineral, pero hay otros ácidos minerales como el clorhídrico, el sulfúrico y eso genera contaminación en términos de ya de un proceso industrial. Sí, señor. Entonces, en esa vía, pues se desarrollan investigaciones que busquen esa responsabilidad con el ambiente y pues por ahí está el tema de buscar catalizadores más amigables o moléculas que permitan la integración de todos estos conocimientos. Sí, señor. Entonces, eso un poco para ampliar de pronto, y esa es nuestra responsabilidad, como lo decías tú, de poder no solamente hacer presentaciones a nivel científico, sino también poderlas compartir en los términos más simples posibles. Ujú, Porque sí. normalmente el conocimiento científico pues está muy arriba y es de difícil acceso para que todo el mundo lo pueda entender, digamos, como desmenuzado. Entonces ese es el otro reto que tenemos. Bueno, por acá nos hacen más comentarios. Por ejemplo, aquí nos hacen una pregunta interna y es en el tema de la investigación. Bueno, cuéntanos un poco más, ¿cómo llegaste a este tema? Porque eso es lo más difícil cuando uno está estudiando. Uno tiene muchas ramas de la química, que la química aquí, que la química allá, que química por acá. ¿Uno cómo hace para elegir ese tema o cómo fue tu experiencia? Y eso le puede servir para que los estudiantes que les guste la investigación, pues se den cuenta que es por ahí. Porque digamos que tú nos has contado, bueno, estás combinando el trabajo y la investigación, que no es fácil. También nos puedes contar un poco sobre esa experiencia. ¿Por Sí. qué lado te ha gustado más? ¿Trabajar? ¿Estudiar en la investigación? Entonces, son dos preguntas. Primera pregunta es, ¿cómo fue tu experiencia hacia meterte en este cuento de la investigación y en especial en esta área de trabajo? Y segundo, ¿cuál te ha gustado más? ¿La industria o la parte investigativa? Yo sé que son dos preguntas muy álgidas, pero esto como para generar más del conversatorio. Claro que sí, profe. Pues les comento que yo empecé a buscar tesis casi con 2 años de anticipación. Tenía pensado inicialmente hacer algo con, pues, con la industria en la cual estoy trabajando,
Bueno, pero se dilató un poco y no se pudo dar. Luego continué con otro profesor, bueno, pero finalmente el proyecto tampoco se pudo dar y finalmente, y pues di con el profesor Jimmy, que él tiene pues un semillero de investigación donde nos invitó, nos enseñó pues los temas que él estaba trabajando, los cuales eran pues para uno muy atractivos y pues ahí decidí vincularme al semillero de investigación. Entonces, como las personas pues que ingresamos en ese momento, pues íbamos a iniciar con este proyecto, pues sintetizando estos materiales. Al principio, pues también fue, eh, pues se tuvo que empezar a investigar toda la parte de las cirotalcitas, porque no sabía qué eran las cirotalcitas, nunca las había escuchado. Estudiar pues cómo se formaban, sus propiedades, luego bueno, la parte de los óxidos metálicos mixtos y las aplicaciones que tenían como catalizadores. Al principio pues a uno le toca hacer una investigación muy exhaustiva de todo lo que conlleva pues de lo que tú vas a investigar para luego ya luego iniciar. Con el trabajo, el trabajo en la industria es una experiencia pues que yo considero que uno debe experimentar y pues luego usted ya decide si le gusta o no le gusta. La industria te da información y disciplina y también te da mucha responsabilidad para que usted pueda cumplir tanto a nivel laboral y tanto a nivel académico. Em, Era algo que yo estaba asumiendo al decir estudiar y trabajar, pero era algo que, pues, que yo quería. No ha sido fácil, pero pues gracias a Dios pues se ha sabido pues sobrellevar pues saltar todas las dificultades. Sí, antes de yo ingresar a investigación, pues tal vez mi misión era continuar en la industria, ¿sí? Pero ahora que conozco más un poco de la parte de la investigación y demás, pues la verdad me ha gustado mucho pues ese sería como el camino que quisiera continuar, pues con la investigación. O sea que anímense muchachos, a ustedes mirarán pues qué les gusta más, pero pues la idea es que continúen. Ahora, con la situación que tenemos, estudiantes, pues ahora nos toca así, trabajar y estudiar, pero pues son cosas que uno va asimilando y va como manejando y va controlando y puede sacar las dos cosas pues al mismo tiempo, pues con mucha disciplina pues dedicación también. Entonces, pues mucho ánimo. ¿Y cuál era la otra pregunta, profe? Ya no me acuerdo. No, yo creo que las mencionaste las dos. Incluso te iba a hacer otra pregunta al respecto y es, normalmente cuando uno aspira a una carrera profesional, ¿qué es tu experiencia? Tú querías estudiar ingeniería química, Sí, señor. una carrera profesional de 5 años, entonces, y luego ingresas a una carrera tecnológica de 3 años. Entonces, no sé si en este egreso de tecnología química has visto ventajas, desventajas, Claro. de lo que esperabas, precisamente por el lado que comentas ahorita de estudiar y de trabajar. Claro, claro, el hecho de haber estudiado la tecnología tiene varias ventajas con respecto a iniciar una carrera profesional de una. Pues primero uno termina en menor tiempo, lo que le da la posibilidad de ingresar a trabajar, ¿sí? Y de alguna otra forma, pues uno ya tiene pues ciertas responsabilidades, la familia, los papás. Entonces uno ya puede hacer como primero un aporte en esa parte y también hacerse pues responsable de uno y poder continuar sus estudios pues ya pagándolo. Entonces esa es una ventaja que uno pues sale, pensaría que la principal ventaja que uno sale antes y puede empezar a laborar y empezar a construir pues también su formación académica
y también pues a nivel económico pues también favorece. Sí, claro, son pues en cuanto a la ingeniería química pues serían 2 años más que tenían que estar estudiando y no iba a tener la remuneración, obtener el pago por trabajar en una empresa por el hecho de que no soy profesional todavía, mientras que la tecnología química pues sí te lo permite. Ok, interesante pues escucharlo de una egresada, de alguien que estudió en el programa, porque pues sí, o sea, yo he encontrado las dos visiones. Digamos que hay estudiantes que ingresan al programa eh, para ampliar su visión sobre la química y hay otros que definitivamente pues se encuentran con el reto de saber, bueno, ¿y qué elijo? ¿Química o ingeniería química? Entonces, muy interesante esa experiencia que nos has comentado, pero bueno, animo a que los compañeros, los estudiantes puedan levantar la mano o puedan hacer preguntas o simplemente felicitarla. Esta es la oportunidad. También agradecerles a ustedes por hacer parte de este conversatorio. De pronto, si no entendieron algún término o algún concepto, pues no hay ningún problema. De eso se trata la química, que es tan amplia de poder ir profundizando en un tema específico. Nos han levantado la mano por aquí, entonces adelante. Lo otro, profe, pues que quería comentarle a los chicos es que como tecnólogos químicos egresados de la SAE salimos bien preparados para la industria. Eh, el portafolio que ofrece la universidad es muy completo y pues en mi caso, pues llegué a la industria a manejar pues varios equipos que ya he tenido la oportunidad de hacerlo pues en la universidad. Entonces, el programa es muy bueno para uno iniciar y bueno, y luego continuar pues los estudios que uno ya desea. Ok, entonces damos paso a Alexis, que ha levantado la mano. Y yo te hago otra preguntita, ya que comentaste eso, que nos cuentes un poco qué funciones estás haciendo. Pero bueno, démosle la palabra a Alexis y ya vuelvo nuevamente. Claro que sí. Muchísimas gracias, Julián. No, felicitarla. Realmente es una experiencia muy bonita el tema de la investigación, ver cómo dominas muy bien el tema, cómo has perdido ese miedo, porque muchas veces uno tiene ese miedo y lo mencionas en algún momento, y uno ver cómo rompe esas barreras y puede llegar más adelante y empezarse a plantear unas nuevas betas. Entonces, felicitarte, dominas muy bien el tema, agradecerte, esperar que continúes con estos nuevos proyectos y continúes con el tema de la investigación. Qué gusto escuchar que te gusta, que te apasiona la investigación. Esto es algo muy bonito, poder contribuir en diferentes temáticas para mejorar el mundo, digamos, no solo el país, sino el mundo, porque realmente las problemáticas son a nivel mundial. Entonces, nuevamente felicitarte, muchísimas gracias y no, nada más. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora sí cuéntenos un poquito qué funciones estás desarrollando, pues obviamente entendiendo la confidencialidad de lo que hace la empresa, pero pues las funciones sí las puedes enunciar, las que sean pues, digamos, objeto de mención, ¿no? Listo, profe. Bueno, al principio me encontraba en el área de análisis de materias primas. Entonces ahí lo que estaba realizando era pues toda la parte de análisis físico-químico por diferentes técnicas analíticas o bueno, por diferentes también pruebas de reacciones químicas para las identificaciones de esos materiales. Luego pues continué a otra área donde pues se da la oportunidad de conocer más la parte de productos terminados, donde también se le realizan análisis físico-químicos pues a estos productos.
Ah, ok, o sea que cambiaste de área actualmente a cuando hiciste tu práctica, cuando egresaste, cuando ya estás terminando la carrera, ¿no? Dicho. Es- Ajá, cuando estaba como practicante eran otras funciones. Allí lo que me tocaba desarrollar eran curvas de calibración a la lata. O sea, por eso les comento pues que uno sale muy bien preparado a la universidad porque uno tiene ese conocimiento fresquito de cómo preparar las curvas de calibración, las concentraciones de las soluciones, o sea, todo eso está para que en ese momento no estaba definido ni preestablecido, entonces usted era la que tenía que determinar las concentraciones para realizarlo, hacer todos los cálculos y demás. Y pues utilizar muy bien pues, el equipo pues, que capacitan. El equipo que utilizaba era el espectrofotómetro UE. Luego ya pasé al área, me contrataron, pasé al área de materia primas para análisis físico-químico y luego pues al área en el cual me encuentro, que también es análisis físico-químico pues de productos terminados y también pues de materia prima. Ok, muchísimas gracias. No sé si alguien más del público, de los asistentes, quisiera comentar algo o felicitarla. eh, o pues si ustedes desean, hasta aquí detenemos la grabación, no sin antes pues darles las gracias a cada uno de los participantes y de pronto así se motivan un poco a contarnos o a hacer las preguntas respectivas. Entonces, vamos, hasta aquí detenemos esta grabación y muchas gracias por su atención y gracias a Claudia por aceptar esta invitación. Gracias, profesor.